Muy buenos días, participantes de este 11º Foro Internacional de Protección del Consumidor, organizado por Sodeco Paraguay y la UNCTAD. Vamos a esperar un minuto a que todos los participantes puedan unirse al evento y en breve daremos comienzo a la sesión de apertura. Pues muchísimas gracias y bienvenidos de nuevo a este 11º Foro Internacional de Protección del Consumidor sobre la promoción del consumo sostenible para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Comenzamos con la sesión de apertura, en la que participarán el señor Juan Marcelo Estigarribia López, secretario ejecutivo de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario de Paraguay, y la señora Teresa Moreira, subdirectora de Políticas de Competencia y Protección del Consumidor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Cuando quiera, señor Estigarribia, la palabra es suya. Sean todos ustedes muy bienvenidos al 11º Foro Internacional de Protección al Consumidor, organizado por el Programa de Competencia y Protección del Consumidor. No sé si es solo para mí, pero parece que el señor Estigarribia se ha congelado. Disculpen, estamos de vuelta. Perfecto, gracias. Asimismo, un saludo cordial a los representantes de las distintas agencias que velan por la protección de los derechos de los consumidores de cada uno de los países de América Latina y el mundo. A los consumidores, usuarios y proveedores que desde distintos lugares del territorio nacional e internacional nos acompañan y al público en general. Para la SEDECO, coorganizar este evento con el programa COMPAL de la UNCTAD sobre la promoción del consumo sostenible para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible representa un alto compromiso debido a que este tipo de espacios se constituye en una oportunidad para fortalecer el desarrollo de políticas públicas de protección al consumidor con la experiencia e intercambio de información entre los estados. Este foro y su agenda permitirá reconocer las experiencias de las principales partes interesadas del sector público y privado que sin lugar a dudas nos encaminarán hacia nuevos y estimulantes desafíos como país, como institución y como ciudadanos, y de esta manera vincular más estrechamente las directivas sobre el consumo y producción sostenible. Estamos convencidos que la sesión de hoy establecerá una línea de acción para el desarrollo y mejoramiento de políticas públicas efectivas en materia de producción y consumo sostenible. Quedo en línea, atento al desarrollo del foro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Estigarribia. Y ahora doy la palabra a la señora Teresa Moreira. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Señor Juan Marcelo Estigarribia López, secretario ejecutivo de Defensa del Consumidor y el Usuario de Paraguay. Señoras y señores representantes de las agencias de protección del consumidor de países miembros del programa COMPAL de la UNCTAD. Señoras y señores representantes de países, organizaciones de consumidores y de empresas, amigos todos. Es un honor y un placer para mí
que estemos nuevamente reunidos en uno de los eventos más importantes que UNCTAD viene realizando desde 2011 en el marco del programa COMPAL. Muchos de ustedes han sido testigos de cómo este Foro Internacional de Protección al Consumidor se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los principales escenarios públicos de intercambio regional en materia de protección del consumidor, en el que puede reunirse la visión del Estado, de las empresas y de los consumidores respecto a temas que impactan en la vida diaria de todos nosotros. Desde la última edición en septiembre de 2021 en Lisboa, la pandemia ha continuado a revolucionar las vidas de los consumidores y también la de las agencias de protección del consumidor. Nuestro foro ha logrado también aprovechar la digitalización. Esta es su segunda edición en formato plenamente digital y quizás no sea la última. Pero una de las principales fortalezas de este espacio permanece incólume. Las agencias de los países miembros del programa COMPAL siguen igualmente comprometidas con el intercambio de experiencias y la generación de consenso a nivel regional. Es motivo de júbilo no solo para la UNCTAD, sino también para todos los que creemos que los problemas que acucian a nuestros consumidores podrán ser abordados más eficazmente mediante la concertación y la cooperación internacionales. Por ello, agradezco a las numerosas jefas y jefes de agencias que nos acompañan hoy, tanto como panelistas como en el público. Otro pilar sobre el que se asienta nuestro foro es su simbiótica relación con el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección del Consumidor, el FIAC, importante escenario donde las agencias toman decisiones respecto de las políticas y la agenda a priorizar para la protección de los consumidores de Iberoamérica. Ello permite que la enriquecedora discusión que se genera aquí sirva de insumo para las importantes decisiones que se toman en el FIAC. Es por ello que quiero saludar el liderazgo de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario de Paraguay como presidencia pro tempore del FIAC en acoger también el Foro Internacional de Protección al Consumidor del programa COMPAL de la UNCTAD. Permítame que me refiera a la temática de esta 11ª edición del foro. Esto es la promoción del consumo sostenible para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Una emergencia que nos apremia de la forma más acuciante es el cambio climático. El último informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, de fecha 28 de febrero de 2022, establece que el cambio climático causado por el ser humano está provocando una disrupción peligrosa y generalizada en la naturaleza y está afectando la vida de miles de millones de personas en todo el mundo, a pesar de los esfuerzos desplegados para reducir los riesgos. Las personas y los ecosistemas que tienen la menor capacidad de respuesta son los más afectados. Es necesario adoptar con urgencia medidas para hacer frente a los crecientes riesgos. La lucha contra el cambio climático y la realización de los objetivos de desarrollo sostenible depende del empoderamiento de los consumidores para ejercer plenamente su poder de cambio. Esta edición del foro reunirá las experiencias de las principales partes interesadas en la protección del consumidor, incluyendo gobiernos, organizaciones internacionales y sectores privados y asociativos con respecto a la promoción del consumo sostenible. Tal como se recomienda en las directrices de Naciones Unidas para la protección del consumidor, estas actuaciones versan sobre la educación de los consumidores y la orientación a las empresas, así como casos conexos, por ejemplo, los relacionados con las declaraciones medioambientales.
Para la UNCTAD y en especial para el equipo que dirijo, es claro que el trabajo conjunto entre el Estado, las empresas y los consumidores en el dictado, la implementación y la evaluación de las políticas públicas resulta necesario para garantizar el éxito de estas y por ello estamos seguros de que la discusión que aquí iniciamos será altamente fructífera. Los emplazo a centrar su atención en extraer conclusiones concretas de nuestro foro sobre el empoderamiento de los consumidores y sobre el consumo sostenible, pues de ello depende sin exageración alguna el devenir de nuestro planeta. No quiero terminar sin antes agradecer el profesionalismo y la dedicación del equipo de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario de Paraguay, en especial su secretario ejecutivo, don Juan Marcelo Estigarribia López, y su director de capacitación y comunicación, el señor Rodrigo Recalde, quienes han coordinado de cerca lo necesario para que todos podamos estar aquí. Sin más dilación, doy por inaugurado el 11º Foro Internacional de Protección del Consumidor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Moreira y señor Estigarribia, y bienvenidos todos a esta interesante mesa redonda que tenemos programada para hoy. Quisiera presentarles el panel de eminencias en el tema que tenemos hoy, comenzando con la señora Cintia Zapata, directora de Apoyo al Consumidor de Costa Rica, la señora Ana Peña, directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú, el señor Adrián Ganino, director nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo de Argentina, que también viene acompañado de la señora Vanina Rías, coordinadora de Relaciones Internacionales de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo y además coordinadora alterna del Comité Técnico número 7 de Defensa del Consumidor de Mercosur. Mi colega, la señora Lorena Jaramillo, oficial de Asuntos Económicos y de Políticas de Competencia y Protección del Consumidor de la UNCTAD y también oficial del programa de biocomercio de nuestra organización, la señora Lorena Marín Caruso, directora general de PROYAC, y el señor Igor Brito, dirección de Relaciones Institucionales del Instituto Brasilero de Defensa del Consumidor. Como ven, la promoción del consumo sostenible para la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible, y como muy bien se ha dicho en nuestra sesión de apertura, requiere del empeño de tanto gobiernos como sociedad civil como empresas. Y es precisamente con este intercambio que intentaremos sacar en claro cuáles son las maneras claras para dirigirnos hacia un consumo sostenible. Y quisiera empezar con nuestra invitada Cintia Zapata, directora de Apoyo al Consumidor, especialmente porque Costa Rica fue uno de los primeros países del mundo en firmar un pacto nacional para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y además en 2020 obtuvo el Premio de Naciones Unidas a la Acción Climática Global. Señora Zapata, ¿nos podría comentar dónde radica el éxito de su país en la concienciación ciudadana para el consumo responsable? Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas y tardes allá en Ginebra. Espero que todos se encuentren bien. Es un placer poderlos ver, aunque sea a través de la virtualidad. La verdad es que ya hace falta verse presencialmente y esperamos que pronto, el año entrante, podamos vernos ya, ojalá en Ginebra o en alguno de los países latinoamericanos. Un saludo muy especial a Juan Marcelo Estigarribia el agradecimiento por organizar este importante evento y un saludo muy especial a Teresa Moreira, mi amiga Teresa, quien conozco desde hace muchos años, y a Arnau Izarregui, que siempre están pues de la mano con nosotros trabajando. Yo siento que y a todos los compañeros de UNCTAD,
La verdad es que el trabajo que ha realizado la branch se nota y hoy es motivo de comentarios, de observaciones a lo largo de las diferentes redes alrededor del mundo, de modo que el posicionamiento de la branch cada vez se ve más, está metido en temas de sumo interés para todos los consumidores, para todos y todas, y me parece que este es uno de los temas que nos va a ocupar a nosotros, agencias de protección al consumidor, durante los próximos años. Como bien lo mencionaba Teresa, es un tema sumamente relevante y pues no podemos dejarlo pasar por alto. Pues estoy tratando de compartir mi pantalla. Vamos a ver si ya se puede. ¿Están viendo la pantalla? Todavía no. Ok. Vamos a ver qué pasa. Veremos. Espero que puedan verla. Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, ¿por qué Costa Rica ha hecho esta apuesta importante en los objetivos de desarrollo sostenible, pero sobre todo en consumo sostenible? Esto ha empezado muchos años atrás. Costa Rica es un país con un escaso territorio, pero más del 70% del territorio se encuentra protegido, de modo tal que intentamos cuidar muchísimo nuestras fuentes verdes, la biodiversidad y pues nuestras fuentes también de agua potable, que son, Costa Rica es pues básicamente distribuidor de energía limpia a través de las diferentes fuentes renovables. Hablamos de que producimos energía del agua a través de fuentes hidroeléctricas y también a través de el viento, y hemos intentado cuidar muchísimo eso. Por eso es que tenemos varios aspectos que son dignos de resaltar. Uno es el tema de las normativas, iniciativas nacionales, otro es el tema de las iniciativas en gobiernos locales y por supuesto, finalmente quisiera darles una pincelada sobre las iniciativas, las distintas iniciativas privadas. Para empezar con lo que son iniciativas a nivel nacional, podemos hablar desde que hace ya bastante tiempo, en el 2012, antes de que se gestara los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un derrotero a seguir por los estados, nuestro país inició un programa de carbono neutralidad. Ese es un mecanismo voluntario a través de el cual las organizaciones, fabricantes de productos y las comunidades inician una medición de esos inventarios de carbono para demostrar la reducción de las emisiones y alcanzar una neutralidad que sea verificable, ¿verdad? El objetivo evidentemente es la descarbonización del país, ya lo vamos a ver luego, porque lo que queremos alcanzar es 0 emisiones para el 2050 y participan más de 200 organizaciones. Y repito, esto es no solo a nivel de quienes son proveedores de bienes y servicios, sino a través de quienes son consumidores de los bienes y servicios y también las organizaciones civiles y las comunidades. Luego, como bien lo mencionaba Arnau, en el 2016 fuimos de los primeros países signatarios de un pacto para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Aquí, evidentemente, ustedes lo recordarán, son temas que tienen que ver con pobreza, con desigualdad, con promoción de la educación y la salud. Costa Rica es un país que invierte
gran parte de su Producto Interno Bruto en educación. Nosotros no tenemos ejército, entonces básicamente los principales expenses, los principales gastos que nosotros tenemos a nivel de inversión pública se van en educación y también en lo que es salud. Y pues finalmente hablamos de que pues este pacto nacional se da para cumplir precisamente con los objetivos 2030 de la Agenda de Desarrollo Sostenible. En el 2018 y con miras al 2030 firmamos la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, que establece los pilares transversales para poder avanzar en una agenda de consumo sostenible. Su objetivo fundamental es adoptar gradualmente patrones de producción y consumo sostenibles que contribuyan al bienestar de la población en general y de las futuras generaciones mediante la articulación de instrumentos de planificación nacional en el marco de una coordinación interinstitucional e intersectorial. Este no es un tema solo de la Dirección de Apoyo al Consumidor, es un tema de coordinación interinstitucional. Necesitamos del concurso de muchas instituciones y necesitamos el concurso también de todo el sector privado para que esta agenda pueda ser un éxito y pueda rendir los frutos que se ha trazado. Cintia, tendrás unos 2 minutos todavía. Ok. Gracias. Luego, esta política nacional tiene una enorme objetivo, un enorme objetivo en educación y sensibilización de la población. Acá el Ministerio de Educación Pública tiene un programa para poder enseñar a los chicos de las escuelas y colegios sobre consumo sostenible, sobre el impacto de las decisiones de consumo que tienen los estudiantes. Y también existe una red costarricense de instituciones educativas sostenibles que hacen lo propio en el sector privado, o sea, para la educación privada. Después tenemos el Plan Nacional de Descarbonización, ¿verdad? Con acciones estratégicas de descarbonización y con el objetivo de lograr una economía descarbonizada para el 2050. Y tenemos varios incentivos para promover, por ejemplo, conductas de consumo y que son, por ejemplo, exenciones impositivas que le permiten a los consumidores adquirir bienes que son sostenibles a un precio más económico. Hablamos de transporte eléctrico, hablamos de lista de bienes exonerados como calentadores, paneles solares, mini generadores eólicos que son exentos de impuestos. También tenemos una ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente. Prohibimos hace poco, en el 2019, las pajillas plásticas, las bolsas plásticas, las botellas plásticas que se utilizan para los envases de agua, los refrescos. Deben contener un porcentaje de resina reciclada y además los proveedores tienen que tener un programa de recuperación, reuso, reciclaje o aprovechamiento de estos plásticos que ellos pues están poniendo a circulación. Y también tenemos recientemente la prohibición de los empaques de poliestreno expandido, ¿verdad? Lo que conocemos como Styrofoam. Estos empaques para, por ejemplo, la venta de comidas o la venta de productos está prohibido. Y también tenemos una etiqueta medioambiental, que es una etiqueta oficial y la otorga el Ministerio de Ambiente y Energía para poder darle a conocer al consumidor los productos que realmente tienen una disminución en la huella energética o en la huella de agua, utilizan menos agua, no la contaminan, o en huella ambiental o en huella de carbono. Entonces esto es muy importante porque le permite al consumidor, es otra manera de educar a los consumidores para poder tener esos productos a la mano sin necesidad de pues hacer una investigación posterior. Y
finalmente, en el 2021 aprobamos la prohibición de productos de venta al consumidor que tienen mercurio como parte del convenio Minamata sobre mercurio. Y aquí tenemos pues la puesta fuera del mercado de algunas baterías, lámparas fluorescentes compactas y lineales y también algunas lámparas de vapor. Y con esto quisiera... Te voy a pedir cerrar la presentación con una frase. Gracias. Y quisiera con esto concluir en realidad el reto que ha tenido el país ha ido desde la elaboración de una política hasta normas muy tangibles, que son reglamentos técnicos o normas técnicas que nos permiten saber como consumidores cuándo un producto es más amigable con el ambiente y cuándo no, y además contar con una estructura sumamente establecida y realmente que es transversal de educación a los niños, a las niñas y a los consumidores desde las comunidades. Esto requiere la colaboración de todos y esa es una pincelada de lo que hacemos en el país en materia de consumo sostenible. Muchísimas gracias, Cintia. Muchísimas gracias por esta pincelada tan concreta sobre los esfuerzos de Costa Rica. Quisiera pasar ahora a Ana Peña, directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor en el Indecopi. Y precisamente Indecopi cultiva la relación con el sector privado para la consecución del consumo sostenible, especialmente a través del certamen Primero los Clientes, en el cual hay una categoría que premia las buenas prácticas relacionadas al consumo responsable. Señora Peña, ¿podría compartirnos su valoración de este evento? Muchas gracias. Y primero que nada, Arnau, permíteme saludar a todos y a todos los organizadores del evento y los participantes, a Juan Marcelo de Sedeco, a Teresa Moreira y a ti por todo el apoyo que siempre nos das en nuestro país. Lo que tú nos planteas, este relacionamiento que debe existir entre el Estado y el empresariado, además de que lo cultivamos, es una regla que debe existir. Y acá, mientras voy respondiendo la pregunta, me gustaría irles compartiendo esta presentación, prometo pasarla muy rápido. Este relacionamiento que existe entre el Estado y el empresariado, como les decía, es un relacionamiento necesario porque para que funcione la protección al consumidor necesitamos que estén todos los actores conectados. El Estado es un actor, el empresariado es otro actor y la ciudadanía es otro actor. Entonces, como parte de este cultivo, de esta relación, nosotros lanzamos en el 2014 el premio Primero a los Clientes, que lo hemos ido modificando y lo hemos ido reinventando también. ¿Y en qué consiste el premio Primero a los Clientes? Consiste en reconocer a aquellas empresas que están haciendo un plus, algo adicional a lo que ahora mismo la norma exige en nuestro país. Entonces, están viendo ahorita en el 2019, nosotros lanzamos una nueva categoría en este premio que lo implementamos en el 2014 y esta nueva categoría la denominamos como consumo responsable. Y tuvimos 153 postulaciones y reconocimos a 15 buenas prácticas ganadoras. Y en el 2021 implementamos la categoría de responsabilidad social, también en el mismo premio. ¿Qué aprendizaje nos ha dejado este reconocimiento? Es que hay empresas que así como son sancionadas a veces por la autoridad porque no cumplen las reglas, también hemos identificado empresas que no solo están cumpliendo las reglas, sino que ya están haciendo ese plus, ese extra para tener alguna buena práctica empresarial. Y esto es muy importante también porque el 2021 se dio este reconocimiento en medio ya de la coyuntura sanitaria, de la COVID. Entonces fue esto tan retante para las empresas porque no solo implicó el reconocer y cumplir las reglas, sino generar alguna buena práctica empresarial que las lleve a reconocer. Entonces, esta experiencia ha sido muy positiva y queremos que no solo sea un premio que reconocemos una vez al año, sino queremos implementar en nuestro país un registro de buenas prácticas empresariales que esté abierto todo el año y que permita registrar a las empresas, identificando las empresas que no solo están cumpliendo la norma, sino que están haciendo algo por el consumo responsable, sostenible en nuestro país, para que los clientes empiecen a elegir.
y a darles un valor. Y finalmente compartir, vinculado a este relacionamiento con el empresariado Estado, que no solo lo reconocemos a través del premio Primero los Clientes, sino también estamos generando documentos, guías, información con contenido útil para el empresariado que los ayude a profesionalizarse y que también ya vaya dando estos mensajes vinculados con el consumo sostenible y como el consumo responsable. Aquí están apreciando un manual de buenas prácticas bodegueras que trabajamos y lo diseñamos especialmente para bodegueros y bodegueras de nuestro país. Y ahí ya incluíamos el módulo 4 vinculado a la gestión responsable y destacando la importancia del reciclaje y la reutilización y reducción de plásticos. También les queremos compartir, hicimos una actividad denominada Hackathon, y esto trajo el consumo responsable, 37 horas continuas de competencia con los participantes, viendo qué iniciativas podían desarrollar para que esto se pueda ejecutar en nuestro país. Este es el alcance de la Hackathon, y de la campaña también lanzamos ya en plena COVID una campaña que denominamos Consumo Responsable y tuvo muy buen alcance, aquí también con mensajes claros para los proveedores y para los consumidores. Y finalmente les queremos mostrar una campaña que hicimos también ya cuando estaba la COVID en nuestro país, vinculado a Menú Alternativo, que trae y comparte información sobre productos que pueden consumirlos la ciudadanía, sembrándolos, cosechándolos en los huertos, y con esto bajar un poco la contaminación. Esa es la experiencia que queríamos compartir. Muchísimas gracias, Ana. Vemos el compromiso que tiene Indecopi por multiplicar los esfuerzos, tanto de gobierno como también de la sociedad civil y de las empresas, en pos de ese consumo sostenible. Yo ahora quisiera que bajáramos en el continente hacia el cono sur y vayamos a nuestro próximo panelista, el señor Adrián Ganino, director nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo de Argentina. Y mi pregunta para la dirección es sobre el trabajo del Comité Técnico número 7 de Defensa del Consumidor del Mercosur, puesto que estos esfuerzos de multiplicación que nos estaba ya comentando Ana también se han dado a nivel regional en Mercosur, y lo ha hecho a través de una de las primeras iniciativas regionales en forma del Manual de Buenas Prácticas para el Consumo. Mi pregunta, señor Ganino, acompañado de la señora Vania Ríos, es ¿cuáles son los aspectos fundamentales de esta iniciativa del Manual de Buenas Prácticas para el Consumo Sustentable de Mercosur? Muchas gracias. Muchas gracias, Mau. En primer lugar, buenos días y buenas tardes también a todos, a todas del otro lado. Gracias por la presentación. Agradecer al ministro Juan Marcelo Estigarribia López, que se desempeña como presidente pro tempore del FIAG, a la doctora Teresa Moreira y todo su equipo de UNCTAD por la convocatoria y sumarnos a la participación. También saludar a todos los presentes, autoridades de aplicación, empresas, invitados que están participando de esta jornada. Y como director nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo de Argentina, y compartiendo las exposiciones de Cintia Zapata Cargo de Costa Rica, de Ana Peña de Indecopi de Perú, consideramos que es esencial un abordaje desde dos puntos de vista en la materia que nos convoca, que es el consumo sustentable, ¿no? Por un lado, desde el ámbito de la educación, a través de políticas de Estado de difusión y educación al consumo, como bien se compartió en este panel, y también apuntada en lo particular al consumo sustentable, ¿no? Como foco de acción a nivel nacional, a nivel regional y también a nivel global. Yo más que nada quería dar esta introducción agradeciendo la participación, y quería darle la palabra a Vania Ríos, que es la coordinadora de Relaciones Internacionales de nuestra dirección, que nos va a exponer cómo se viene trabajando desde Argentina con la guía de prácticas, y obviamente dando respuesta a un mandato constitucional, que eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El artículo 41 y 42 de nuestra Constitución habla precisamente de un consumo sustentable y los derechos que tenemos como usuarios y consumidores a través de nuestra Constitución, que es nuestra máxima normativa que aplicamos en nuestro país. Así que, Vanina, te voy a dar el pase para que
estés exponiendo sobre esta temática tan importante para nosotros también desde Argentina. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Gracias a los anfitriones del día de hoy y también al señor director nacional por la presentación. Yendo directamente a la pregunta, comentarles que el Manual de Buenas Prácticas en materia de consumo sustentable es el resultado de una redacción conjunta entre Estados miembros y Estados asociados del Comité Técnico número 7 de Defensa del Consumidor del Mercosur, y actualmente continúa en análisis en el marco del comité bajo el formato de recomendación del Consejo del Mercado Común. Esta norma proyectada es de contenido orientativo para la generación de políticas públicas y apunta a cumplir con los compromisos asumidos relativos a la armonización legislativa y al desarrollo económico con justicia social. Este proyecto de recomendación implica profundizar el compromiso del Mercosur en materia de consumo sustentable y cita varias normas previas del ámbito internacional, como el Tratado de Asunción, las directrices de Naciones Unidas para la protección del consumidor, y entre otras, la Resolución 3619 del Grupo del Mercado Común, que establece varios principios en materia de defensa del consumidor, entre los que se encuentra el principio de consumo sustentable. Esta recomendación, que incluye dentro de su texto el Manual de Buenas Prácticas redactado, se fundamenta en asegurar el desarrollo humano utilizando las herramientas del derecho del consumidor y del derecho ambiental como un binomio que se entrecruza para asegurar la conservación del planeta y el respeto a la dignidad de sus habitantes. Por otro lado, se reconoce la responsabilidad por el consumo sustentable entre todos los miembros de la sociedad, ponderando desde ya la responsabilidad diferenciada entre proveedores y consumidores, debido a la posición de debilidad jurídica que ostentan las y los consumidores en la sociedad de consumo. Y por último, el principal fundamento de este documento es la importancia de establecer parámetros comunes para fomentar una producción y consumo sostenibles en atención a los derechos a una vida digna y de calidad, a una alimentación saludable, a gozar de un ambiente sano y equilibrado para la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras, es decir, de los derechos fundamentales de las y los consumidores en la región. Además, este documento implica un gran avance al establecer definiciones y principios comunes para el bloque. En este sentido, el documento es fuertemente impactado también por la labor de otros organismos como la OECD y UNCTAD, ya que tiene un camino recorrido en el desarrollo del tema. ¿Sí? La recomendación trae una definición de consumo sustentable como el uso de bienes y servicios que respondan a necesidades básicas, trayendo una mejor calidad de vida, pero minimizando el uso de recursos naturales, y también se hace eco del objetivo de desarrollo sostenible número 12, de mitigar la pobreza y lograr una transición hacia economías verdes con bajas emisiones de carbono. Esta recomendación establece diversos principios, algunos de orden ideológico-político, que son herramientas para inspirar las acciones, y otros principios instrumentales que tienen más que ver de manera directa con la planificación e implementación de políticas. Quisiera resaltar algunos de estos principios que se aplicarían en la región y en el bloque. Los principios instrumentales de planificación gubernamental, de manera tal que la función de los estados no puede ser abstencionista. El principio de educación, también, que apunta a generar una concientización respecto de las consecuencias ambientales y sociales tanto de la producción como del consumo. También el principio de equilibrio social en el acceso al consumo, que importa achicar la brecha en el acceso al consumo y la necesidad también de eliminar barreras sociales en el desarrollo humano, como por ejemplo y de manera prioritaria las discriminaciones por género, por etnia o por religión. Y por último, resaltar el principio de actuación global, regional y local simultánea. Esto refiere a que se requiere una actuación regional y global respecto de los impactos negativos de la producción y del consumo, buscando un enfoque no reactivo, sino más bien proactivo y preventivo, habida cuenta de la incidencia de las actividades humanas sobre lugares distintos al de su origen. Finalmente, para cerrar, comentarles que este manual de buenas prácticas, que se encuentra promovido mediante el proyecto de recomendación, trae recomendaciones y buenas prácticas orientadas tanto a los estados como a proveedores, a la sociedad civil y a los consumidores. Sobre las recomendaciones a los estados, destacamos
el implementar la educación para el consumo sustentable, establecer sistemas de redistribución de mercancías a fin de evitar desperdicios, instrumentar incentivos fiscales y sociales para sistemas de producción sustentables y desalentar prácticas no sostenibles, fomentar el crecimiento de economías familiares, indígenas, de los comercios populares y producciones agroecológicas, y promover programas de reciclaje e investigaciones en la materia. A los proveedores se los insta a informar de manera clara sobre la procedencia de las materias primas, sobre la cadena de comercialización y sobre todo sobre los impactos ambientales de los consumos, también a abstenerse en sus prácticas comerciales de impulsar publicidades o realizar prácticas abusivas que promuevan la utilización irresponsable de bienes y servicios o que promuevan modalidades de consumo no sostenibles. Por otro lado, a las asociaciones de defensa del consumidor, a las asociaciones para el cuidado del ambiente y otros actores sociales, se los insta a desarrollar investigaciones, a tener canales de comunicación con los gobiernos y el sector privado, a colaborar en el monitoreo y fiscalización de prácticas abusivas y a desarrollar la educación y el debate público respecto del consumo sostenible. Y por último, a las y los consumidores se les recomienda incorporar hábitos de reciclaje y reutilización de mercancías, desarrollar la preferencia por productos durables, minimizando el uso de descartables, colaborar con las autoridades mediante la interposición de denuncias y también desarrollar hábitos de consumo que respondan a sus necesidades, procurando reducir su impacto ambiental. Este documento se encuentra actualmente en tratamiento en el Comité Técnico número 7, corresponderá que continúe su tratamiento en los otros órganos del Mercosur, pero con la aprobación de este documento los Estados partes asumen el compromiso de implementar la recomendación, de promover su difusión y asegurar que se encuentre siempre a disposición de los diversos actores sociales. Bueno, muchas gracias a todos y todas por su atención. Pues muchísimas gracias, Adrián y Vanina. Estaremos muy pendientes de cuando se adopte en el Comité número 7 este manual, sobre todo por la amplitud y la visión tan global que tiene desde una perspectiva de protección del consumidor. Ahora me gustaría dar un salto desde el Cono Sur hacia Ginebra y darle la palabra a mi colega, la señora Lorena Jaramillo, oficial de Asuntos Económicos de Políticas de Competencia y Protección del Consumidor y además oficial de proyecto del programa de biocomercio de la UNCTAD. Lorena, para lograr el consumo sostenible, sabemos que es imprescindible que las empresas se comprometan con la producción responsable. En tu experiencia de trabajo con biocomercio en la UNCTAD, ¿cuáles son las formas más eficaces para incentivar a las empresas, no solo para que produzcan de manera más sostenible, sino también para incitar a los consumidores a hacer la elección correcta? Muchas gracias, Arnau. Buenos días y buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar con ustedes el día de hoy y compartir las experiencias de la iniciativa de biocomercio de la UNCTAD, que fue lanzada hace ya más de 25 años, en el 96, y busca promover el comercio y las inversiones en productos y servicios basados en la biodiversidad para lograr el desarrollo sostenible. Para ello, la UNCTAD y sus socios definieron el concepto de biocomercio y los 7 principios y criterios que permiten que las actividades que se ejecutan desde la producción hasta la comercialización cumplan con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. Estos principios y criterios son directrices para gobiernos, sector privado y la sociedad civil, por ejemplo, ONGs, que buscan implementar un comercio que les permita la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, al igual que el respeto de las personas. Y ahora volviendo a tu pregunta, Arnau, considerando la experiencia de la implementación de estos principios y criterios de biocomercio, en más de 90 países, las formas para incentivar a las empresas a producir sosteniblemente las hemos definido de 2 maneras. La primera, mediante el trabajo con los socios que trabajan directamente con las empresas. Estas acciones las dividimos en 3. La primera es dando asistencia técnica, capacitación y brindando herramientas directrices a las empresas para que sus prácticas y modelos empresariales sean más sostenibles, y también permitir a que las empresas conozcan más en detalle sobre su cadena de proveeduría y cómo implementar acciones sostenibles en cada eslabón.
Por ejemplo, se ha trabajado en el desarrollo de guías para prácticas amigables con la biodiversidad en cultivos de cacao, para el desarrollo de planes de acción de biodiversidad. Y generalmente esto se refiere a manejo de cultivos o agrícolas principalmente. El segundo punto que se ha trabajado es la sensibilización sobre la importancia de garantizar el uso sostenible de la biodiversidad para que las empresas puedan acceder a sus insumos o a su materia prima en el largo plazo y reducir sus riesgos. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial, en su estudio de este año del Informe Global de Riesgos, definió que entre los 3 principales riesgos de los próximos 10 años está la pérdida de la biodiversidad. Entonces vemos que este es un riesgo muy importante que las empresas también tienen que tener en consideración si quieren continuar produciendo los productos en el largo plazo. Otro punto, el tercer punto del trabajo que se realiza directamente con las empresas es sensibilizando sobre la importancia de la producción sostenible que les permite satisfacer las preferencias del consumidor y acceder a mercados que buscan estos productos. Por ejemplo, un reporte de Economía de los Ecosistemas y Biodiversidad, el TEB, definió que se espera que en el año 2050 el mercado de productos sostenibles llegue a entre 2 a 6 trillones de dólares. Vemos que hay un interés y una tasa de crecimiento importante en estos mercados. Y, por ejemplo, nuestro socio, la Unión de Biocomercio Ético, desde hace más de 10 años realiza una encuesta sobre el barómetro de biocomercio, en donde se señala la importancia del respeto a la biodiversidad, que está ganando más relevancia en los consumidores y sus decisiones de compra, donde el más reciente estudio definió que el 62% de los participantes compran a las empresas que saben que respetan la biodiversidad de las personas, y el 82% de los consumidores piensan que las empresas tienen una obligación moral de tener un impacto positivo en las personas y la biodiversidad. Entonces, con este tipo de información convencemos y sensibilizamos a las empresas de por qué tienen que desarrollar estas actividades. Por el otro lado, no solo trabajamos con las empresas, sino también trabajamos directamente con entidades gubernamentales, ya sean los socios de biocomercio o con otras entidades relativas a la producción y uso sostenible de biodiversidad, en donde las acciones se centran en la generación de un entorno favorable, donde se apoyen e incentiven empresas que producen sosteniblemente. Aquí un ejemplo muy interesante es de PROMPERÚ, donde ellos, dentro de sus programas de comercialización, ellos tienen el sello del programa de biocomercio que permiten que las empresas que cumplen más del 75% de los principios y criterios puedan ponerlo en sus empaques, pero también les permiten acceder a descuentos para participar en ferias internacionales o hasta cursos de capacitación. Y en relación a la segunda parte de la pregunta de cómo incentivar a los consumidores, lo que hemos estado haciendo en los últimos años se ha centrado principalmente en generar y difundir información a los consumidores relacionados de por qué los productos sostenibles son beneficiosos en términos sociales y ambientales, generando historias o videos de empresas y consumidores, en donde damos, por ejemplo, historias de impacto que las personas pueden relacionar y contactar, digamos, a las empresas o a los actores que están en este tema. También hemos trabajado mucho el tema de la vinculación de las decisiones de compra. A veces muchos compradores no saben el impacto de sus acciones en la biodiversidad. Entonces se ha trabajado también en buscar historias que permiten tener esta relación más fuerte. Se ha trabajado, digamos, con otras organizaciones como UNEP, como el One Planet Network, en donde se desarrolló un toolkit para cómo comunicar la biodiversidad a los consumidores para que utilicen de forma más sosteniblemente. Y este tipo de trabajo también se ha trabajado muy fuerte en el tema de incentivar a los consumidores. Y finalmente, esto no hemos trabajado tanto, pero hemos visto cómo ha retomado el tema, es la vinculando de las empresas sostenibles con los consumidores, en donde se tiene mucho el trabajo en generar catálogos y ferias de negocios verdes, en donde se trata de que las empresas directamente, que son las empresas sostenibles, puedan comunicar sus productos y su oferta a consumidores. Esto ha pasado mucho en Colombia y también se han generado plataformas en línea de eco y bionegocios, por ejemplo, en Perú.
Es un resumen breve de todas las acciones que han hecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena, por este pantallazo del programa de biocomercio, que tiene tanta experiencia en el acompañamiento tanto de gobiernos como empresas y que vemos que une en sus ideales, que persigue con iniciativas nacionales como los que ha presentado Ana o a las recomendaciones que también tiene Mercosur. Así que vemos que hay una conjunción de intereses que es bien interesante explorar en este foro y en los que vendrán. Quisiera ahora pasar, o mejor dicho, continuar con la pista de las pautas de producción responsable, pero pasar ahora a nivel nacional y concreto. Y es por eso que me gustaría dar la palabra a la señora Lorena Marín Caruso, directora general de la empresa Proyac de Paraguay. Proyac es una empresa paraguaya en el sector textil y mi pregunta es, señora Marín, ¿qué acciones concretas toma su empresa para asegurar el consumo y la producción responsable? Gracias. Vaya Peime Ponapa, ¿cómo están todos ustedes? Ustedes saben que somos una nación bilingüe y bueno, para mí los pueblos originarios son uno de los mayores cuidadores del consumo consciente. En Paraguay hablamos guaraní casi el total de la población. Sobre la pregunta de acciones concretas, todos somos consumidores todo el tiempo. Y hoy nos damos cuenta que cada vez se toman más elementos para poder hacer una decisión de compra. Entonces, por eso es muy importante realmente cumplir un poquito las 3 R's que para nosotros desde la industria textil lo implementamos y nos sirve. Números básicos que me gustaría compartir, ¿verdad? Actualmente la industria textil genera más de 60.000 millones de ropa por año. Es mucha ropa. Una camiseta tarda más o menos un año en desintegrarse si tiramos al basurero. Y una bolsa plástica que normalmente va envuelta, esa camiseta tarda 200 años en desintegrarse. Mientras tanto, el consumo no consciente, como el desorden del consumo, de repente como una cartera, una bolsa de cuero, tarda exactamente 50 años para desaparecer si lo tiramos a un vertedero. Entonces son números que para nosotros dentro de la industria textil es muy fuerte. Dentro de la experiencia que nosotros hacemos como pequeñas acciones concretas nos han servido bastante. Huimos totalmente de la cultura del usar y tirar. Tratamos de hacer un mapeo de todas la cadena, proveedores, insumos que puedan ser parte del proceso a la hora de escoger un embalaje o un mismo proveedor, tratar de buscar cosas que sean biodegradables, si es posible, porque muchas veces no llegan en nuestros mercados del Mercosur o Sudamérica, se vuelve muy costoso o hay una sola empresa que lo hace a unos precios muchas veces impagables o no ingresa directamente. Entonces, para nosotros, pequeños actos, como decía, de cambiar las luces, como el ejemplo, le dicen bombillas, nosotros le decimos focos en Paraguay. Hicimos la adaptación en la industria de la parte eléctrica, por ejemplo, y tratamos de llevarlo a un bajo consumo, cambiando todos esos focos, aprovechar la mayor cantidad de horas de luz natural. Esos pequeños cambios hacen hacer un consumo más responsable dentro del sector privado. Nosotros hemos básicamente hecho como una mini Biblia con todo el que evitar procesos en producir en exceso. Eso es para nosotros reducir en la industria. Reutilizar significa exactamente volver a utilizar. Nosotros tenemos algunas empresas aliadas que han dado prendas y los hemos reutilizado, camisas de vestir, convirtiéndolo en merchandising. Esos son ejemplos tanto que
gracias a la invitación de mi autoridad, el ministro de la categoría de SEDECO, para nosotros tiene una categoría de ministro, el señor Juan Manuel, nos invitó porque nos habíamos conocido en una práctica que equipos de bomberos lo hemos convertido en blazer femeninos. Entonces, la industria está preparada para reconvertir, reutilizar y tiene que reciclar, que es la forma de transformar cualquier tipo de pieza que ya se utilizó en alargar la vida. Entonces, para nosotros esas acciones concretas han funcionado. Muchísimas gracias, señora Marín, por ese ejemplo de cómo ha sabido ligar la sabiduría tradicional con lo más moderno, como podría ser la reutilización o el reciclaje de las prendas por parte de una empresa con una conciencia social. Me gustaría ahora darle la palabra al mundo asociativo y en especial al señor Igor Brito, director de Relaciones Institucionales del Instituto Brasilero de Defensa del Consumidor de Brasil. Y es que el Instituto Brasilero de Defensa del Consumidor trabaja para concienciar y difundir acciones, principios y reflexiones que conduzcan a una forma consciente de adquirir, utilizar y desechar los productos. En su experiencia, señor Brito, ¿podría compartirnos los ejes de acción del IDEC en este campo? Sí, claro. Muchas gracias, señor Arnau, para toda nuestra organización, que es una asociación civil de consumidores más grande de Brasil. Es un gran honor participar de este foro con la presencia de autoridades y profesionales tan importantes para la protección de los consumidores y por esto estamos muy agradecidos a la UNCTAD por la invitación y muchas gracias, señor Arnau, por facilitarnos esto. Bueno, para IDEC el consumo sostenible no es solo responsabilidad del consumidor, claro, pero se trata de una cadena de actores y unos con mayores responsabilidades que otros y que todos deben jugar su papel en este esfuerzo y apuesta por hacer más sostenible el sistema de producción y consumo. Así, nuestro papel como una organización de la sociedad civil, una asociación de consumidores, es presionar al gobierno para que adopte medidas regulatorias o políticas públicas que favorezcan, permitan el consumo sustentable, y es también exigir que las empresas, especialmente las multinacionales en Brasil, adopten los más altos estándares de compromisos con la defensa del clima y el medio ambiente, favoreciendo y posibilitando las mejores elecciones para los consumidores que están cada vez más conscientes de sus derechos y deberes como personas conscientes y críticas sobre las consecuencias de sus elecciones. Por esto, bueno, por aquí en Brasil observamos que la mayoría de las organizaciones que trabajan con esta temática de consumo sostenible tiene una cartera de operaciones más enfocada en asesorar y prestar servicios para el sector empresarial y también para el sector público. Bueno, observamos que esto es muy bueno, pero esta lógica de actuación que es dirigida casi exclusivamente a asesorar al sector público y en especial al sector empresarial, en general trae una perspectiva de racionalidad de los hábitos individuales de las personas y no consideran muchas veces adecuadamente los aspectos culturales y sociales que están relacionados con el hábito del consumo y además de promover ciertos desplazamientos de problemas ambientales. Que están relacionados con el consumo, de segmento de producción y consumo también. Y este papel doble a veces de las instituciones que están muy relacionadas con las grandes empresas, que son del segmento de producción, las coloca en un lugar muy delicado, muy sensible para abordar el tema del consumo responsable, saludable, sostenible, desde la perspectiva de la sociedad, de los consumidores, de los intereses de los consumidores.
Pero por otro lado, las organizaciones ambientalistas en Brasil están con sus enfoques muy diferentes de los temas ambientales y socioambientales, pero se basan en temas muy específicos en los que el consumo sustentable entra de manera más agregada y no es el punto central de su trabajo. Por esto, IDEC intenta se presentar como una organización en Brasil que tiene la mirada exclusiva al consumidor, considerando las diversas complejidades, y por esto nuestra única abordaje del consumo sostenible es la perspectiva de las personas como consumidoras. Y en esta perspectiva, y esta es la expectativa de la sociedad en relación con IDEC. Por esto nuestra organización indica que la gente espera de nosotros que hagamos lo siguiente: presionar el gobierno para mejorar las políticas públicas, realizar eventos, campañas en la calle, en los medios de comunicación, para hablar con la población sobre estos temas, y también denunciar abusos contra el clima y contra la naturaleza. Bueno, y IDEC trabaja en los diferentes frentes que operan las acciones de protección al consumidor, y estamos pretendiendo abordar también el tema del consumo sostenible, responsable, en toda su pluralidad y complejidad. Por eso, en los últimos años, trabajamos especialmente para que tengamos en Brasil políticas públicas y prácticas mercadológicas que favorezcan 5 demandas prioritarias de la sociedad de consumidores de Brasil, que son sistemas alimentarios basados en salud y sustentabilidad. Y por esto trabajamos en la defensa del clima y del ambiente contra el abusivo uso de plaguicidas en Brasil. Brasil es el país que más utiliza agrotóxicos y plaguicidas, y por la promoción del acceso a alimentos orgánicos. También trabajamos por una demanda muy urgente de las personas en Brasil, que es por medio de transportes públicos menos contaminantes y por sistemas de movilidad urbana con transporte activo. Los consumidores también en Brasil están cada vez más conscientes y exigentes por matrices energéticas basadas en fuentes de energía más renovables y limpias. Y también tenemos un trabajo sobre las prácticas bancarias responsables. Trabajamos con una guía de banca responsable, que es prácticamente un trabajo de monitoreo y la construcción de un conjunto de indicadores de las actividades, los compromisos de los bancos relacionados con sus políticas ambientales. Lo que queremos con esto es que las personas conozcan el nivel de compromiso de los bancos con el medio ambiente, con el clima y la sociedad, y utilicen esto para elegir las instituciones financieras con que quiera relacionarse. Y por fin, trabajamos hace muchos años por prácticas empresariales de marketing, de información y de publicidad veraz y honesta. Entonces, en los últimos años estamos luchando contra las prácticas engañosas de greenwashing por parte de las grandes empresas en Brasil. Y este es un trabajo de mucho esfuerzo de mucha gente en nuestra organización, todos estos temas prioritarios, y claro, estamos intentando también mejorar nuestra práctica, nuestros flujos y nuestra evidencia y conocimiento sobre esto. Bueno, estos son los puntos principales y prioritarios. Muchas gracias, Arnau. Muchísimas gracias, Igor. Me habían dicho que tenía un buen portuñol, pero de hecho lo que tienes muy bueno es el español. Así que muchísimas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. A mí lo que me queda claro es que hay un círculo virtuoso actualmente que viene, como nos ha dicho Cintia en un principio, con las políticas públicas, con el marco regulatorio. Adrián nos ha hablado incluso de la Constitución. Ana nos ha hablado de las iniciativas para empoderar a los consumidores e influir positivamente en los mercados. Lorena, ambas Lorenas, nos han hablado de la importancia de acompañar a las empresas para que ellas también puedan dar
unos objetivos de consumo o unas posibilidades de consumo responsable de los consumidores y finalmente Igor nos ha dado un pantallazo sobre las prioridades de la sociedad civil. No creo que tengamos tiempo de arreglar el mundo en los 50 minutos que nos quedan, pero sí me gustaría dar un nuevo turno de palabras para centrarnos ahora en lo que nos queda por venir. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Y en este sentido quiero retomar la lista de los panelistas que teníamos, comenzando con Cintia. Sabemos que la DAC está comprometida con la mejora continua. Cintia, ¿qué retos identificas para tu agencia en el empoderamiento de los consumidores para lograr el consumo sostenible? Bueno, yo creo que clave de este tema debe ser educación, 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 ¿verdad? Educar en ambas vías a proveedores y consumidores siempre va a ser la clave para poder conseguir cualquier objetivo o cambio en el mercado. Sin embargo, hay temas más tangibles en donde la comunidad internacional puede hacer un aporte importante a la hora de hablar de consumo sostenible. No es lo mismo lo que los países entendemos como consumo sostenible o sustentable y mucho menos lo que entendemos como prácticas verdes o consumo verde. Y aquí hay una enorme oportunidad para organismos internacionales y para los países en contribuir a tener guías internacionales que definan cuando algo es sostenible, cuando algo es parte de la economía verde, de qué hablamos cuando hablamos de, por ejemplo, carbono neutralidad, cero emisiones, cosas como estas en donde pues existen normas de acatamiento voluntario como las normas ISO que han hecho, digamos, su avance en un sector, pero poco se ha hablado sobre consumo sostenible. Entonces creo que la formación de esa guía partiendo de los términos que utilizamos para el consumo sostenible puede ser un interesante derrotero que pudiéramos generar. Ese tipo de guías o manuales hoy es una posibilidad que evalúan organismos como OCDE, Consumers International, haciendo un trabajo interesante también en este sentido, pero me parece que hay que avanzar en la consecución de parámetros generales, de acuerdos generales en cuanto a las denominaciones que utilizamos en consumo sostenible para poder medir, ¿verdad? Ese es el primer paso. No podemos medir si cada quien mide con una barda distinta y cada quien se refiere a términos distintos, empezando por la terminología y terminando por la forma en que las políticas son aplicadas en cada uno de los países. Me parece que ahí hay un reto interesante que pudiéramos plantearnos los países y los organismos internacionales para poder mejorar y poder medir el impacto que tienen nuestras políticas en materia de consumo sostenible. Eso para mí es primordial y pues ahí lo dejaría. Muchísimas gracias, Cintia. Y quizá esa imagen que nos has dado de coordinación interinstitucional a nivel nacional, eso es quizá también lo que necesitamos a nivel internacional. Desde luego, y Lorena nos hablará más, hay muchas iniciativas a nivel global sobre consumo sostenible, no necesariamente están ligadas a la protección del consumidor, así que también es de hablar de coordinación a ese nivel. Muchísimas gracias, Cintia. Quisiera pasar ahora a Igor para hacerle la misma pregunta. Desde la perspectiva de la sociedad civil, ¿qué nos falta? ¿Cuáles son los retos que identifica en el empoderamiento de los consumidores para lograr el consumo sostenible?
Arnau, en las investigaciones y discusiones que realizamos aquí en Brasil, observamos que este debate se encuentra a veces en un nivel de conocimiento muy restricto de los especialistas. Y por esto necesitamos traducir estos conocimientos para el consumidor, porque los consumidores son los que tienen el poder de verdad de elegir los productos y los servicios, pero no podemos dejar de considerar las políticas públicas y que las elecciones, por ejemplo, de los productos, de los alimentos, de los medios de transporte, por ejemplo, de las personas, se hacen en función del entorno, del ambiente en el que viven. Entonces, queda a las personas opciones a veces de elegir. Y a pesar de la conciencia de las personas sobre las consecuencias de sus elecciones, decisiones para el medio ambiente y para el clima, las dificultades económicas y la falta de opciones son los principales obstáculos para la práctica de un consumo consciente y sostenible. Yo voy a compartir muy rápidamente unos pocos datos que tenemos aquí, porque muy recientemente realizamos entrevistas con 11.300 personas que residen en 300 ciudades brasileñas diferentes. Y en promedio, entre los problemas socioambientales que preguntamos a las personas, los más relevantes fueran la escasez de agua, la contaminación de agua, la deforestación, pero al mismo tiempo en que las personas conocen los problemas, la relación de costo-beneficio es el criterio más relevante para la compra de alimentos, para la compra de bienes de consumo. Por ejemplo, solo en una región que es la más rica de Brasil, que es la región sur de Brasil, la calidad es el criterio más citado, o la origen del producto es el criterio más citado. En todo el resto del país, el precio es el criterio más importante para elegir. Entonces la persona a veces no puede decidir sobre la origen de los productos porque tiene que elegir y decidir comprar los productos más baratos. Y además, tenemos que trabajar muchísimo todavía por la educación y la información de los más jóvenes, porque nuestras investigaciones indican que el impacto sobre el medio ambiente y el clima es apenas el cuarto aspecto de elección de productos y marcas por los consumidores, siendo que los jóvenes de 18 a 24 años son el público menos preocupado con el aspecto de los impactos de las marcas y de los productos al medio ambiente. Y además de esto, la mayoría también define el origen del producto como el principal criterio de elección. Pero comparativamente apenas los consumidores que tienen más dinero es que lo encuentran, que dicen que es más relevante elegir los productos sobre si utilizan o no utilizan pesticidas en la producción o si es o no es orgánico. En Brasil, los alimentos orgánicos, por ejemplo, aún son muy caros y es muy difícil para la población más pobre accesar a estos productos que son más saludables y también son menos, que no son dañosos para medio ambiente. Entonces, o sea, no vemos que las multinacionales en Brasil se dediquen a garantizar suficientemente las informaciones más veraz para una mayor educación y mejores opciones para los consumidores. Al mismo tiempo, los gobiernos necesitan urgentemente cumplir los compromisos internacionales para estimular y también exigir las prácticas de mercado que son más responsables. En este sentido, nuestro trabajo está haciendo presionar tanto las empresas como los gobiernos para que adopten medidas que permitan prácticas productivas más sustentables, pero también garanticen las mejores condiciones de elección para los consumidores, considerando los desafíos y los obstáculos económicos y también de información y de educación de la población. Muchas gracias, Igor. Y es precisamente en esta disyuntiva y este equilibrio que hay que encontrar sobre el bienestar de los consumidores, el bienestar del planeta, en la que la protección del consumidor puede ser un factor decisivo para la consecución de la política pública en materia de protección del medio ambiente. Pero de nuevo estamos retomando
algo que Cintia ha dicho sobre educación del consumidor. Vanina también nos ha hablado sobre incentivos y desincentivos a las empresas, y vamos a ir un momento también a Adrián y a Vanina, pero antes quisiera preguntarle a Lorena Marín, siguiendo con el sector privado, ¿verdad? Ahora, ¿qué retos identifica Lorena para su empresa, en el caso bien concreto de una empresa responsable en Paraguay, para poder contribuir al empoderamiento de los consumidores y así lograr un consumo sostenible? Creo que un reto mayor que el sector privado toma desde las empresas paraguayas es que realmente se pueda hacer un ejemplo desde las compras públicas con ética. No se puede hablar de consumo consciente cuando se muestra que la plata pública, que es de todos, se está siendo mal aplicado. Así que incorporar procesos de contrataciones donde la cláusula sea identificar empresas que realmente puedan tener producción responsable, prácticas medioambientales correctas, son las empresas que deben proveer al Estado, porque si no la plata va a estimular el contrabando u otros malos hábitos. Entonces, la plata pública desde la compra pública ética para mí es un reto con mis colegas desde la industria paraguaya. Utilizar esos recursos financieros en forma sostenible, transparente, buscar empresas y proveedores comprometidos con criterios realmente de medioambientalistas o con calidad para con sus colaboradores dentro de las industrias. Para mí, una acción concreta que hizo la SEDECO, el señor Juan, llegó a ser algo interesante donde nos invitaba, o sea, mi punto de vista es que ellos identificaron algunas empresas que podrían contribuir a hacer algunos productos más accesibles. Nosotros somos industria de la confección de uniformes, hicimos como democratizar algunas piezas claves que sean mucho más duraderas, pero que sean más democráticamente accesibles para los funcionarios públicos y de todos los sectores a unos costos más accesibles. Entonces, él contribuyó a la promoción y la consolidación de una pequeña red empresarial que estaba siendo identificada como responsable con su calidad de trabajo o con su compromiso social o ambiental, y generamos pequeños combos, diferentes industrias, donde accedíamos a dejar una cosa que estaba bien y llegó a ser la SEDECO en mi país. Y el reto básicamente pasa por buscar la mayor cantidad de transparencia dentro de los procesos o identificar y honrar a las empresas que están haciendo el esfuerzo de hacer procesos transparentes, claros y usarlos como aliados. Entonces yo creo que esa es una manera de activar por cada una de nuestras naciones. Focalmente el gobierno debe iniciar haciendo ellos su ejemplo con la plata pública a través de una compra pública con ética. Muchísimas gracias, Lorena. Vemos de nuevo el tema de los incentivos y también el tema del precio y el costo-beneficio, de tal manera que el consumidor pueda optar por una decisión de consumo sostenible, pero que además tenga un sentido económico para los consumidores, y en eso es imprescindible el concurso de las empresas. Pasemos ahora a la cooperación regional en Latinoamérica. Y siguiendo la experiencia del Mercosur, Adrián, Vanina, ¿cuáles son los próximos pasos para la coordinación y cooperación regional en el campo del consumo sostenible desde la perspectiva de la protección del consumidor? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Actualmente el plan de trabajo del Comité Técnico número 7 de Defensa del Consumidor del Mercosur abarca temas tanto de consumo sustentable como de protección en entornos digitales, promoción a la protección de las y los consumidores hipervulnerables, e implica sobre todo continuar trabajando en la armonización normativa
a través de la internalización de normas existentes y también a través de la producción de nueva normativa. Actualmente apuntamos también a generar material para la educación para el consumo que esté disponible de manera accesible e inclusiva. Por eso en este tiempo estamos trabajando no solamente en el manual de buenas prácticas en materia de consumo sustentable al que ya referimos, sino también en un manual de buenas prácticas referido a buenas prácticas comerciales y a protección de datos. También estamos actualizando el manual Mercosur 2015, que es un compendio que cuenta con información sobre todos los sistemas de protección del consumidor de Estados miembros y asociados. Todos estos materiales, el objetivo es que sirvan de insumos para continuar en la actualización y desarrollo del Campus Mercosur, que es la plataforma de difusión de derechos con la que cuenta y administra el Comité Técnico número 7. Hoy por hoy, respecto del tema de consumo sustentable, quiero resaltar, en concordancia también con las participaciones precedentes de nuestros colegas, el objetivo actual de lograr una articulación que sea constante entre otros foros de cooperación internacional en la región, tales como el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Defensa del Consumidor, y también la Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA, a fin de continuar unificando los esfuerzos y aportar a la creación de un lenguaje común y objetivos comunes. Creo que es un desafío que también compartimos y ya ha sido nombrado. Respecto a este punto, bueno, queremos celebrar la iniciativa del FIAG en el tratamiento de este tema, no solamente en este foro, sino también en un grupo de trabajo que está funcionando actualmente sobre consumo sustentable desde la Presidencia Pro Tempore de Paraguay, así también el impulso de la Cátedra FIAG a través de la creación de un nuevo grupo de trabajo para su desarrollo. Además, bueno, resaltamos que la Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA cuenta también con un grupo de trabajo cuya misión es lograr la articulación con otros foros de cooperación, con lo cual queremos destacar estos compromisos individuales de las agencias que redundan en un esfuerzo conjunto, ¿sí? Y que tiene como resultado la creación de documentos, recomendaciones y relevamientos de situación actual que sirven en nuestra labor diaria como agencia nacional. Bueno, en este sentido no queremos soslayar también la labor de UNCTAD, que acompaña no solamente a agencias nacionales, sino también a los distintos foros con sus trabajos, que son siempre un sustento para impulsar las distintas políticas. Así que, bueno, de esta manera, los objetivos principales de la región son el desarrollo de consensos en torno a definiciones y principios referentes al consumo sustentable, el desarrollo de grupos de trabajo con articulación constante entre los distintos foros, reforzar el trabajo en conjunto entre las agencias gubernamentales y también diversos agentes del mercado, como la sociedad civil y el sector productivo, con un especial enfoque en la educación para el consumo sustentable y la difusión de derechos. Gracias. Gracias, Vanina. Vemos que el Mercosur sigue tan ambicioso para alumbrar los caminos de la cooperación regional en Latinoamérica y también de manera global. Es particularmente interesante el vínculo que estás haciendo sobre consumo sostenible y seguridad de productos. Hay algunos expertos que en el marco de Naciones Unidas incluso han considerado o han lanzado la idea de que productos que no sean sostenibles en materia medioambiental puedan ser considerados inseguros para el consumidor. Y es bien interesante que podáis llevar esa discusión también a las distintas áreas que tocan las agencias de protección del consumidor. Pasemos ahora de la cooperación regional a la experiencia global y de nuevo le doy la palabra a mi colega Lorena Jaramillo. ¿Cuáles deberían ser las prioridades en materia de consumo sostenible en el futuro próximo? Lorena, dinos. Muchas gracias, Arnau. Muy interesante todas las intervenciones que hicieron los ponentes anteriormente. En mi opinión, las futuras prioridades estarían en lo que es generar y fortalecer el entorno de políticas favorables del consumo sostenible, que sea coordinado e involucra varias entidades gubernamentales. Hemos visto el tema, como tú lo mencionaste antes, de que están las entidades que trabajan con consumidores, con temas de salud, de economía, agricultura, y también el tema de ambiente. Yo creo que estoy más en el tema de biodiversidad. Vemos como todo este tema de consumo sostenible, en el tema de conservación y uso sostenible de la biodiversidad está retomando mucha fuerza. Y hay muchos trabajos también, el tema de
obtener definiciones de qué referimos con consumo sostenible, cómo medimos el tema del impacto del consumo sostenible en la biodiversidad. Son temas que están retomando y es justamente todo lo que dijeron los panelistas anteriormente. Vemos también que este trabajo no solo es a nivel de país, sino también es importante que se lo considere a nivel internacional y regional. Otro tema que me parece muy importante es involucrar en las consultas y en la formulación de políticas al sector privado, a la academia y a la sociedad civil. Ellos también pueden aportar mucho en las discusiones y en las experiencias prácticas y hasta posiblemente generar alianzas público-privadas que nos permitan trabajar conjuntamente para brindar más información a los consumidores que les permitan entender y sensibilizar sobre la importancia del consumo sostenible y educarlos, como lo dijo Cintia, como dijeron algunos ponentes anteriormente, la importancia de la educación al consumidor para que éste pueda empoderarse en sus decisiones de compra. Y quería compartirte una experiencia que hemos visto acá, nosotros todavía no estamos trabajando mucho, pero hay varias organizaciones y supermercados en Europa y hasta ONGs que están trabajando cuentan con aplicaciones, por ejemplo, en los celulares o tienen hasta páginas web que directamente los compradores pueden acceder a información sobre los productos, en el tema del contenido, de la forma de producción, origen, sostenibilidad, entre otros temas. Y esto vemos que está captando mucho interés digamos, en los países que consumen los productos de la biodiversidad, como por ejemplo en Europa, pero también hemos visto que se está desarrollando este tema en algunos de los países que estamos trabajando en desarrollo. Y puede ser una herramienta importante para hacer ese brinco de comunicarse directamente con los consumidores y darles herramientas que no solo les permitan tener información sobre los productos, ahí también se puede ver el tema de monitorear el consumo sostenible y cómo lo están utilizando. Eso es de los 3 temas que quisiera resaltar. Gracias, Hernán. Muchísimas gracias, Lorena. De hecho, es precisamente algo que las agencias de protección al consumidor tienen muy por la mano, es esa comunicación directa con los consumidores y cómo entender cuál es la manera más eficaz de llegar a ellos. Y por eso, de nuevo, retomo la idea de Cintia de la coordinación interinstitucional que también está pasando en el seno de Naciones Unidas para concentrar esfuerzos en ello. Y precisamente sobre cómo llegar a la información de los consumidores. Antes de abrir el turno de palabra a nuestros 142 participantes, y ya veo que tanto Michael como Nicolás han hecho preguntas que las vamos a dirigir al panel. Antes de abrir el turno de palabra, quisiera detenerme en un aspecto fundamental del consumo sostenible, como es la información y educación al consumidor. Y la iniciativa de Indecopi sobre la leal competencia y el consumo sostenible está encaminada a que las afirmaciones que aparecen en los productos sean veraces y, por tanto, que no haya ese greenwashing que ya mencionó Igor antes. Ya sea, y que sean veraces, ya sea porque tienen una eficiencia energética relacionada a la cantidad de electricidad consumida o porque son productos que contribuyen al medio ambiente relacionado a la veracidad de las afirmaciones 100% biodegradables u otras similares. Y en este sentido, Ana, ¿nos podrías decir o nos podrías resumir la iniciativa de la leal competencia y el consumo sostenible y explicarnos qué lecciones habéis podido extraer de esta iniciativa? Gracias. Sí, claro que sí, Arnau. Algo muy importante comentar es que esta ya no es una iniciativa y es parte de las reglas de juego que existen en nuestro país, porque desde el 2020 en Perú entró en vigencia una ley que promueve el uso eficiente de energía, siendo que en el 2017 se reglamenta esta norma con las especificaciones que se deberá seguir ya desde el 2020 y es una regla que deben cumplir todos los empresarios que venden determinados productos. ¿Y de qué se trata? De poner una etiqueta de eficiencia energética para equipos energéticos. Esta norma, esta regla busca promover el uso eficiente de la energía para asegurar el suministro de energía, proteger al consumidor, fomentar la competitividad de la economía nacional y reducir el impacto ambiental negativo del uso y consumo energéticos. Sin duda alguna, el Estado debe garantizar, y a través de esta norma pretendemos hacer que el consumidor tenga esta información
Información que es sumamente relevante, y acá espero que puedan todos apreciar. Este es un ejemplo de la etiqueta que deben encontrar los consumidores en productos como refrigeradoras, calentadores de agua, secadoras, lavadoras, equipos de aire acondicionado, calderas, luminarias, y con esta etiqueta el consumidor ya tiene información para decidir si compro o no ese producto y para otros usos que le pueda dar a la información, para activar su ciudadanía y de repente promover algún tipo de campaña. Si encuentra la letra A, es que ese producto es más eficiente. Entonces, esto es con relación a la etiqueta de eficiencia energética que ahora mismo en nuestro país ya debe estar pegada en los productos como refrigeradoras y los que acabo de mencionar, y que el Indecopi se encuentra fiscalizando. Otro tema que ya pasó de ser una iniciativa a una norma, porque es una regla que existe en nuestro país, es que cualquier empresario, cualquier proveedor que pone alegaciones sobre el producto, alegaciones que puedan enganchar al consumidor porque dice, este producto es ecoamigable, está obligado a cumplir, a demostrar que está diciendo la verdad. Porque claro, estas alegaciones jalan la vista y hay muchos consumidores, hace un momento comentaba, que debemos garantizar que los consumidores tengan la información relevante para decidir si compran o no ese producto, si le compran o no esa empresa, porque tiene determinada política sostenible y responsable con el medio ambiente, y también los demás usos que decida dar a la información. Entonces, igual, hay una regla en nuestro país que dice que los empresarios, los proveedores que ponen estas alegaciones en sus productos, que sirven para ofertarlos y publicitarlos, deben probar que esto es verdad. Entonces, aquí el Estado ya lo garantizó a través de las reglas, pero como dije al inicio, no basta solo que existan las reglas en nuestro país, que exista la política pública, sino necesitamos al buen empresariado que cumple las normas y que tenga buenas prácticas, y al consumidor que privilegie a los proveedores formales y a los proveedores que están haciendo este esfuerzo. Hemos escuchado experiencias maravillosas del lado empresarial que están privilegiando, de repente dejando de ganar más para tener productos que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, es momento de hacer este cambio en lo que es el consumo y que el consumidor empiece a elegir estos proveedores y preguntarse cosas que de repente antes ni siquiera se preguntaba. ¿Dónde voy a descartar el empaque? ¿O cómo es que el proveedor ha conseguido este producto, esta prenda? Respetando los derechos laborales, con comercio justo, y ya preguntas que incluyen todo lo que debe ser un movimiento de una política de consumo sostenible y responsable. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Es bien interesante ver este caso concreto de cómo la protección del consumidor contribuye a empoderar a los consumidores en este aspecto. Ahora pasamos a la parte más divertida, y es el debate interactivo con nuestro público. Yo invito a todos nuestros participantes a escribir en el chat o en el sitio de preguntas y respuestas sus preguntas, y de momento ya tenemos 3 que voy a dirigir a nuestros panelistas según parezca más apropiado. El primero es Michael Pansera, de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, y él habla de un punto conectado con lo que estabas mencionando, Ana. Él dice que además de normas sobre productos nuevos y afirmaciones sobre los atributos verdes de estos, vale la pena plantear el papel de las agencias de protección del consumidor en cuanto a productos remanufacturados, usados o demás, como punto del tema de sostenibilidad, dado que se trata de efectos medioambientales. Michael nos dice que tiene entendido que Brasil y Colombia ya tienen iniciativas para actualizar las normas relativas a productos remanufacturados o usados, y le parece que deberíamos incluir el tema de divulgaciones a los consumidores y las definiciones en este ámbito. En particular, a Michael le interesa si hay en el panel otras normas, otras experiencias en este ámbito, o están en proceso de elaborarlas. Y para eso me voy a dirigir especialmente a las agencias de protección del consumidor, quizás empezando con Ana. ¿Tenéis alguna iniciativa ya sobre productos remanufacturados, en lo que Lorena Marín nos hablaba del reusar? Sí, Arnau, de hecho súper interesante lo que nos plantea Michael.
Tenemos la regla general, que es la que tenemos en el Código de Protección y Defensa al Consumidor, que es esta regla que dice al empresariado y a los proveedores que deben brindar información relevante. Información relevante sobre las condiciones del producto, cómo se manufacturó, las propiedades que tienen, las ventajas, los beneficios, las precauciones que deben tener. Sin duda alguna, todo lo que está ocurriendo en nuestro planeta, todo el cambio climático y todo este llamado a incentivar y sensibilizar sobre el consumo saludable y responsable nos lleva a las agencias de consumidor a replantearnos si necesitamos hacer un ajuste y si necesitamos incorporar normas de mayor precisión. Así que en esa evaluación estamos. De hecho, ahora el INDECOPI en Perú, como Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, ya está con mensajes mucho más fuertes y mucho más atrevidos para empoderar a la ciudadanía y con mensajes de no consumas al proveedor informal, porque el proveedor informal no te da productos seguros y seguramente no está cuidando al medio ambiente y no te está brindando la información. Entonces, vamos en esa línea y también vamos en una línea de acompañar al empresariado, porque sabemos que en nuestro país hay muchos microempresarios, pequeñas empresas, que necesitan al Estado que los asesore, que los guíe, y por eso estamos preparando guías y herramientas para mostrarles cómo hay una opción formal que les permita dar productos de calidad que no tengan un impacto negativo en nuestro planeta. Y algo muy importante, y con esto cierro, Arnau, esto no va a ser posible sin que el consumidor no lo pueda elegir y no pueda valorar, porque leyes pueden existir, las reglas las ponemos, las fiscalizamos, el empresariado puede hacer su esfuerzo y podemos reconocerlo con el premio Primero los Clientes como una empresa que tiene políticas responsables y que fomenta el consumo sostenible, pero si el consumidor igual sigue eligiendo la oferta informal o la oferta que da igual de dónde viene este producto y qué va a hacer con el empaque, no va a servir de nada. Tenemos que todos los actores del ecosistema trabajar en conjunto. De hecho, les pongo, para cerrar un ejemplo, ahora en Perú está absolutamente prohibido que los proveedores que brindan servicios de comida utilicen el empaque de Tecnopor para llevar la comida, para llevar, y ahora todavía que tenemos algunas normas por pandemia, sin embargo, aún tenemos comercios que utilizan Tecnopor. Y de hecho vamos a fomentar una reunión con dos de las principales empresas que hacen repartos en comercio electrónico para que suscriban un pacto y les cierren la posibilidad que estos comercios que siguen utilizando Tecnopor sigan utilizando las aplicaciones. Pero acá queda una pregunta. Nosotros vamos a seguir fiscalizando como Estado. Y podría haber, y ya está la norma ya existe. ¿Y qué hay de nosotros como consumidores y ciudadanos que no ponemos un alto y seguimos recibiendo estos empaques de Tecnopor que tanto daño le hacen al medio ambiente y a nuestra salud? Por eso están prohibidos no solo en Perú, sino en otros países. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Estoy viendo que el chat está hirviendo con preguntas de nuestros participantes, así que quizás vaya a pasar a una pregunta de Rafael Regla, de Profeco en México. Él pregunta qué tan importante en su experiencia es la coordinación entre las áreas de protección al consumidor y las áreas de protección ambiental. Y eso creo que Igor ya lo ha tocado un poquito, así que quizás, Igor, podrías contestarnos en tu experiencia cuál ha sido la importancia y cuál ha sido la experiencia en estas dos áreas. No sé si quieres que te repita la pregunta. Por favor, porque buscaba Sí, claro, aquí cuando leí. naturalmente. Con mucho Buscaba gusto. aquí la pregunta en el chat. Nos pregunta Rafael Regla de México, ¿qué tan importante es en su experiencia la coordinación entre las áreas de protección al consumidor y las áreas de protección ambiental? Así, bueno, esta relación no es muy importante, pero también es muy urgente. Es que al principio pensábamos que había en la literatura, en los estudios, una relación científica muy próxima de los expertos de los derechos ambientales
con la defensa del consumidor. Pero en la verdad, los especialistas en la protección del consumidor no conocen mucho sobre, no tienen mucha experiencia y conocimiento sobre los temas de los derechos ambientales, y también las personas especialistas en gobierno o la academia o el mercado privado que trabajan con los derechos ambientales o protección del medio ambiente o el consumo sostenible, no conocen los intereses de los consumidores y los derechos de los consumidores. Por esto es un desafío, un obstáculo muy grande para las políticas que puedan convergir los intereses de los consumidores con la necesidad de protección del medio ambiente. La cuestión del clima, por ejemplo, muy poco trabajo en Brasil, por ejemplo, no sé si otros países, pero hay muy poco trabajo de políticas y también en la sociedad civil que buscan convergir, unir los intereses de los consumidores con la necesidad de protección del medio ambiente. Yo he visto aquí una cuestión que preguntaban a una persona aquí en el chat, por ejemplo, sobre la cuestión de los productos usados, los productos usados, ¿verdad? Por ejemplo, el interés del consumidor más básico, más elemental, es el interés por la calidad de los productos y la durabilidad por los productos. Y este interés converge muchísimo con la protección del clima, ¿no? ¿Verdad? O sea, cuanto más durables son los productos, mejor para la protección del medio ambiente y la protección del clima, porque se producen menos residuos. Y esta agenda no está unificada, no está unida, por ejemplo, en muchos países, ¿no? La protección de este interés económico de los consumidores por productos más durables, con el interés por la protección, la defensa, por la defensa del clima. Y bueno, es esto. Creo que el principio tenemos que comenzar con la producción de conocimiento para la construcción de políticas públicas que puedan hacer convergir los expertos y los agentes y las autoridades públicas de estos dos temas también. Muchísimas gracias, Igor. Tendremos tiempo a 2 preguntas más, como mucho. La primera de ellas es de Daniela Gil, de CERNAC de Chile. Dice, desde el rol de las agencias, de las diferentes agencias, ¿cómo combatir el exceso de información en materia de atributos de sostenibilidad, dada la proliferación de trustmarks sobre los diferentes atributos de sostenibilidad? Y eso creo, Vanina, corrígeme si me equivoco, que en el Mercosur habéis trabajado ese aspecto de información a los consumidores, de cómo transmitir esa información de manera consciente. ¿Tendrías alguna idea de cómo evitar o cómo combatir el exceso de información en materia de atributos de sostenibilidad, dada la proliferación de trustmarks sobre los diferentes atributos de sostenibilidad? Sí, muchas gracias. Bueno, a propósito de la recomendación que referimos hoy, cuando refiere a las recomendaciones respecto de los proveedores y habla de la información clara y asequible respecto del segmento de la población a la que se dirige, habla también la recomendación de evitar una sobreinformación, es decir, no brindar información que sea confusa en el sentido de información respecto de la sustentabilidad, y como agencia nacional podemos comentarles nuestra experiencia. Dentro del marco de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, la Dirección de Protección al Consumidor realiza fiscalizaciones diarias respondiendo a una planificación anual, donde realiza el ejercicio de sweep, digamos, realiza un barrido distinto en todos los meses a través de páginas web de los proveedores, donde realiza una fiscalización de todos estos anuncios, intercambios con las empresas, y cuando se detecta que la información es engañosa o falsa, la información que refiere a la sustentabilidad de los productos, se inician procedimientos administrativos para la remoción de esa información y, si es necesario, también una sanción administrativa. Así que desde el Mercosur se está trabajando en eso, y como agencia nacional está dentro del plan de fiscalización anual. Muchísimas gracias, Vanina.
A la pregunta de Carlos Pérez sobre si tienen Indecopi u otro miembro guías para establecer los reconocimientos o premios de buenas prácticas empresariales y comerciales, me adelanto, Ana, la respuesta es sí. Las bases de admisión para el premio Los clientes primero son públicas y lo encontrará en la página web del Indecopi. Me temo que Nicolás Laurano y Henry no podremos hacer la pregunta que nos ha planteado y solo nos queda tiempo para la última, que estará dirigida a Lorena Marín de Proyac y viene de parte de Maricruz Coñi de la DAC en Costa Rica. Maricruz nos pregunta, en vista que la llamada moda desechable, y lo pone entre comillas, se considera una de las que más está impactando negativamente al planeta, ¿considera necesario disponer de etiquetado informativo para los consumidores? ¿Qué le parece, Lorena? Absolutamente sí. Cuando la prenda es procesada de una manera diferenciada, tiene un componente 360 en su composición, que hay conciencia desde cada una de las piezas que forman parte de esa moda, debe ser la etiqueta un diferencial, y yo creo que el gobierno con su entidad, como otras organizaciones, como cámaras de comercio o asociaciones textil, deben involucrarse para hablar un solo lenguaje y generar una sola etiqueta que pueda decir, ejemplo, soy más caro porque viene de moda autoral, donde pocas familias lo están elaborando, desde la concepción del algodón, menos diferentes tipos de situaciones que muestra que esa moda autoral tiene toda una historia y un propósito. Entonces no puede llevar una etiqueta tradicional, porque también el tipo de usufructo del lavado, del cuidado, es un poco más, para que sea más resistente, es un poco también diferente. Debe tener una etiqueta y tiene que haber un regulador que unifique eso, y tienen que haber muchos entes. Nosotros lo hacemos desde nuestra Cámara de Comercio de Moda, muy ligado a las últimas camadas de estudiantes que van saliendo de las universidades textiles o institutos que tienen corte, confección, del mundo del diseño, de la moda. Esa gente es una gente, un estudiante universitario hambriento con mucha información, que viene a aportar este tipo de experiencia según su tema específico y ayuda dentro de las cámaras. Así que sí tiene que tener una etiqueta diferenciada. Muchísimas gracias, Lorena, y muchísimas gracias a todos los participantes. La temática es muy amplia y rica. Tengo la sensación que no es la última vez que vamos a hablar de este tema y que muy al contrario va a ser cada vez más el pan nuestro de cada día para las agencias de protección del consumidor, también para las empresas y para las asociaciones de consumidores, puesto que de ello depende, como decía Teresa en sus palabras de apertura, no solo la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, sino también la preservación de nuestro planeta. Ahora daremos por concluida esta sesión y la mesa redonda sobre el tema que nos atañe hoy. Antes de concluirlo, les pediré que conecten la cámara, especialmente los panelistas, para tomar una foto de familia. Así que a la cuenta de 3 vamos a sonreír. 1, 2, 3. Y estamos un poco sobre el tiempo, pero sí quería darles una encarecida enhorabuena a todos nuestros panelistas y también a todos los participantes que con sus preguntas nos hacen reflexionar sobre este tema y nos hacen mejorar cada día en los trabajos y nuestros quehaceres. Sin más dilación, me gustaría dar paso a la sesión de clausura del 11º Foro Internacional sobre Protección del Consumidor, y el primero en hablar es el señor Juan Marcelo Estigarribia López, secretario ejecutivo de Defensa del Consumidor y el Usuario de Paraguay. Señor Estigarribia, tiene la palabra. Muchas gracias, Arnau. Quiero hacer unas breves palabras. Muy contento con la jornada que realizamos hoy, y la misma
hemos concluido de manera muy satisfactoria este 11º Foro Internacional de Protección al Consumidor. En primer lugar, darle las gracias de manera muy especial a los oradores por compartir vuestros conocimientos y experiencias sobre la promoción del consumo sostenible para la consecución de objetivos de desarrollo sostenible, tal como lo establecen las directrices de Naciones Unidas en materia de protección al consumidor. Por otro lado, quiero destacar el valioso trabajo del equipo del UNTAC y hacer extensiva nuestras felicitaciones por llevar adelante con éxito el evento. También congratular al equipo de SEDECO, quien con un alto compromiso también ha llevado adelante la tarea asignada. Asimismo, agradecer la participación de representantes de las agencias, consumidores, usuarios, proveedores y público en general de cada uno de los países de América Latina y del mundo. Por último, les deseo un excelente resto de jornada y será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Estigarribia. Y las últimas palabras son para Teresa Moreira, que infelizmente no ha podido estar con nosotros hasta la clausura y me ha pedido que las lea en su nombre. Y les prometo que voy a ser muy breve. En su discurso de clausura, la señora Teresa Moreira, jefa de la Subdivisión de Políticas de Competencia y Protección del Consumidor, comienza así: estimados panelistas y participantes, quiero agradecerles la hora y media de intensa discusión sobre temáticas tan relevantes para todos nosotros. En estas palabras de clausura solamente quiero agradecer a Paraguay su compromiso y confianza con los trabajos de la UNCTAD y de su programa COMPAL, y saludar el liderazgo de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo de Argentina y de su director Adrián Ganino por recoger el testigo y auspiciar la 12ª edición del Foro Internacional de Protección del Consumidor. Sin más, me despido de todos ustedes en mis palabras de cierre. Muchísimas gracias, que estén muy bien, que tengan muy buen día y hasta muy pronto. Adiós. Muchas gracias, adiós.